Confiamos que el Espíritu Santo está aquí en nuestro medio y a Él hacemos responsable de que haga esa obra que solamente Él puede hacer. Y por eso les pido que inclinemos el rostro y vamos a orar. Nuestro amado Dios y nuestro Padre, que estás en las alturas del cielo y que moras también en nuestro corazón, muchas gracias. Gracias por todas tus bendiciones derramadas a cada uno de nosotros, y gracias porque podemos sentir tu presencia en nuestra vida. De manera muy especial en este momento, Señor, queremos implorarte tu intervención en la situación política de nuestro país. Tú eres quien pones y quien quitas reyes, así lo has dicho, y confiamos que al pedírtelo en el nombre de Jesús, tú harás, Señor, tu intervención milagrosa y podemos ver tu dirección y tu compañía en los designios de este país. Queremos poner también en tus manos el estudio de tu palabra. Confiamos que tu Espíritu Santo ha de darnos el discernimiento correcto a fin de practicar lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un pequeño repaso de lo último que vimos, que ya pasaron varios días, ¿verdad? Es interesante volver a recordar una vez más que el Señor Jesús fue juzgado. ¿Y cómo fue encontrado? Culpable, ¿cierto? Porque ¿se merecía Jesús ser encontrado culpable? No, fue encontrado culpable por cada uno de nosotros, por Él haber tomado nuestra situación. Por eso fue encontrado culpable. Y bien, luego encontramos que Jesús muere, y por cierto murió en la cruz. Fue necesaria la cruz, porque allí en la cruz el Señor Jesús, al morir, satisfizo, ¿qué cosa? Las demandas de la justicia de Dios. ¿Qué demandaba la justicia de Dios con respecto al pecado? La muerte. Pero Jesús la murió en lugar nuestro. En tercer lugar, el Señor Jesús, después que murió en la cruz, fue sepultado. Por cierto, en una sepultura prestada, porque Jesús dijo: yo no tengo ni a dónde recostar la cabeza, le dijo a los discípulos, por aquello de que alguno estuviera ideando alguna cosa. Y en cuarto lugar, Jesús resucitó. Gloria a Dios, ¿verdad? Nadie puede negar que Jesús resucitó un 16 de Nisan. Y por cierto, ¿qué día era? Era un domingo, sí, pero nadie puede negar eso. Pero lo importante es la fecha en la que Jesús resucita. No tanto el día, sino la fecha. ¿Por qué? Porque eso le daba cumplimiento a lo que se decía de Jesús en la Biblia. Y entonces quiero terminar esta parte invitándoles a leer unos versículos que para mí son muy, pero muy especiales. Si alguno de ustedes acostumbra a subrayar su Biblia, les recomiendo subrayar estos versículos que son significativos. Pueden estudiarlos en casa con mayor detenimiento. Dice el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 5, 9 al 12, leo así rápidamente. Y 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice su Biblia? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el versículo 11, muy, muy especial. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué nos ha dado Dios? Vida eterna. Y esta vida, ¿qué dice el versículo? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios,
no tiene la vida. Mis queridos amigos, hermanos, todos aquí creyentes en Cristo, si creemos en Cristo, tenemos vida eterna. Si no creemos, dice, hacemos a Dios mentiroso y solo tenemos dos opciones. Número 1, aceptarlo, recibirlo, y número 2, rechazarlo. Esas son las únicas dos opciones que hay. Ahora bien, les decía que es maravilloso pensar, confiar, creer que Cristo Jesús ya hizo todo lo divinamente posible para que ustedes y yo tengamos vida eterna. Pero depende de nosotros, si la queremos o no la queremos. Y entonces, para introducir nuestro tema de hoy, quiero invitarles a leer en el Salmo 110, el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todos los cristianos creemos en el ministerio terrenal de Cristo. ¿Cuál? Cristo Jesús nació, Cristo Jesús murió, Cristo Jesús fue sepultado, Cristo Jesús resucitó, Cristo Jesús ascendió al cielo. Pero lamentablemente la mayor cantidad de cristianos no saben, no dicen, no quieren saber muchos de ellos del ministerio celestial de Cristo. Y por eso estamos aquí, porque mi compañero y yo y todos los que estamos acá somos responsables de predicar el ministerio celestial de Cristo. Así como predicamos el ministerio terrenal de Cristo, hemos de predicar el ministerio celestial de Cristo nuestro Señor, donde Él es nuestro único sumo sacerdote. Dejo con ustedes entonces a mi querido colega, el pastor Rubén García, quien va a ampliarnos el concepto del ministerio celestial de Cristo como nuestro único sumo sacerdote. Adelante, pastor. Qué bueno reunirnos. En esta mañana vamos a estudiar un puntito. Y yo sé que oraron, pero necesito orar. Oremos. Amante Dios, te agradecemos por la libertad de estudiar tu palabra, por estar en este lugar tan precioso. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. A veces el enemigo es el tiempo. Yo quiero que abran Levíticos capítulo 4, a pesar de que está ahí atrás. Pero a cada uno se le dio una Biblia y si alguien no la tiene, pues sería muy bueno. Es demasiado importante esto. Levíticos capítulo 4. Ahí quisiera que le hicieran un círculo a los siguientes versículos. Pregunto, ¿ya los tienen? Este ejercicio que vamos a hacer es muy importante, pues. Si le pudieran poner una ruedita al versículo 2, y ahí les explico. Luego al versículo número 13. Luego un círculo al versículo 22. Y luego al versículo 27. Creo que no está muy difícil. Voy a volver a repetir. Un círculo al versículo 2, donde dice 2, 1 al 13, luego al 22 y luego al 27. Y antes de empezar a leer, les describo qué es lo que pretendo. Al comenzar la explicación de hoy, va a ver que la Biblia generaliza. Cuando alguna persona pecare, en esos 4 ejemplos que están ahí se repite eso. Solo que lo repite ya específico. Primero, cuando peca un líder religioso, solo estoy diciéndolo rápido.
Puede ser un pastor, un sacerdote, un anciano. Cuando peque un religioso, hará esto. Luego, el segundo ejemplo, cuando peque un grupo, hará esto. Lo mismo va a hacer. Luego, cuando peque una autoridad civil, va a hacer lo mismo. Luego, cuando peque uno cualquiera, va a hacer lo mismo. Ese es el objetivo que está ahí. El método es el mismo. El problema es el mismo y el método es el mismo. No importa qué grupo. Por favor, leamos lo que está en la pantalla y que lo tiene usted en su bosquejo. Es el Levítico 4 del 1 al 4. Solo voy a tomar como ejemplo eso y no los 4 casos, ¿verdad? Pero es lo mismo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare. ¿Cuál persona? ¿Un religioso, en grupo, un civil o cualquiera? Cuando una persona peque en alguno de los mandamientos de Jehová, ya sea adulteró, robó, mató, cualquiera de los 10 mandamientos de Jehová, mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hará lo siguiente. Recuerde que el patrón es el mismo. Aquí, por cuestión de tiempo, solo tomo un ejemplo. Si el sacerdote, recuerde que es válido para un grupo, para alguien del gobierno, pues es igual, o una persona en común. Dice, si el sacerdote ungido pecare, y entró el problema, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ese mismo método es el para el grupo, para el que está en gobierno, ministerio, lo que sea, o la persona en común. Usted imagínese que este es el santuario. Imaginándonos que este es el santuario. Entonces hay 12 tribus repartidas aquí, 12 tribus repartidas aquí, 12 aquí y 12 aquí. Y 3 y 3. ¿Para que den cuenta? 12. Pero recuerden que eran miles. Alguien pecó de los que vivían por aquí. Ya sea un jefe religioso, un civil, en grupo, cualquier persona. Tiene que buscar inmediatamente, dice la Biblia, un cordero. Ahí abajo pues se pone otros animalitos, pero hasta palomas se acepta cuando era muy pobre. Pero buscaba un cordero. Imagínese este cuadro, por favor. Amarra aquí en el cuello a la oveja pura y empieza a encaminarse al santuario. Si vive muy lejos, pues va a caminar bastante, ¿no? Va a pasar por todo el campamento con una oveja. La gente sabe a dónde va. ¿O no sabe? Sabe. Ahí va un pecador. ¿Qué haría? Y tiene que atravesarse el campamento. Pero nadie puede señalarlo porque el próximo pueda que sea él, ¿va? Pero eso, imagínense que nosotros perteneciéramos a esa época y pecáramos, tenía que agarrar nuestra oveja. Póngase que el santuario estuviera en el Trébol. Y yo vivo en Misco. No hay carros, no hay nada. ¿Qué tengo que hacer yo? Caminarme todo eso y todos me van a ver. Pero saben que va la solución. Esto que estoy describiendo es ahora como pecado. No sé, pinte la pared de un templo, ya está. Diga 3 Padres Nuestros, ya está. No, el pecado es muerte, ¿no? Y empieza a caminar. Bueno, sigamos. Es que esto debe quedar muy claro. Sigamos. 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza y lo degollará delante de ¿quién? Esta es la cruz. Sigamos avanzando. Ahora viene el segundo paso.
Este caso funciona para los 4 que estoy describiendo. Ya ahí en el atrio, ahí no entra nadie de los que viven alrededor del templo. Es solo él, la oveja, que lo mata, y ahora entra un sacerdote. En este caso levítico, de Aarón, pues. Veamos qué hace el sacerdote. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, lo traerá al tabernáculo de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre, rociará de aquella sangre sobre sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Si yo aquí a alguien le regalara algo para ver si me entendió, sí lo entendió. Caballero, usted pecó, ¿qué tiene que hacer? Caminar con él. Delante de su suegro, híjoles, la suegra. Delante del jefe, quien sea, tiene que caminar. Pero va al atrio. Ahí está la solución. Le pone la mano a la cabeza y lo mata. A usted lo mata. Segundo paso. ¿Quién entra en acción? Ahí no hay nadie más, ningún vecino, ningún pariente, solo él. Se queda, el sacerdote toma la sangre, va al velo que separa el lugar santo del Santísimo. En el Santísimo están los 10 mandamientos y tira la sangre. Escuche este paso. Este sacerdote que entró es un mediador entre el Dios que está atrás del velo y el pecador que quedó. Una confianza absoluta. Entró para mediar en base a la sangre. Fíjense que ya nos podemos ir. Ya lo captamos. Ahora, avancemos porque tampoco me puedo quedar estancado. Ahora, hermanos, ¿quién es el cordero ya que representaba a esos animalitos? ¿A quién representaba? A Cristo. He ahí el Cordero de Dios. Tal vez me quedo solo con la gráfica. Yo soy el que lo llevé ahí. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Él vino por mí. Yo me quedo asombrado en esto, ¿saben? Yo se los he dicho más de una vez un poco en broma. Y yo me veo en un espejo, pues. No estoy hablando de estatura. Y yo me veo en un espejo y me parto en 2. Y yo miro que de aquí soy maya, pues. Y cuando me veo más despacito, de aquí también va. Y por mí vino. Estoy perdido, hermano, en el cosmos. Ni siquiera soy el centro del sistema solar. Soy el tercer planeta, así todo chiquitito, hermano. Él vino a buscar. ¿Y qué dice la Biblia? Y a salvar. Él me vino a buscarme. Él es el Cordero de Dios. Él murió, ya dieron bien el repaso. Fue enterrado, resucitó y ascendió. Sigamos, porque yo necesito que avancemos. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue en Cristo? Usted ya lo sabe. Ya que murió, ahora Él tiene que ser, ¿qué cosa? Sacerdote. ¿Se acuerdan el sacerdote que estaba aquí haciendo mediación entre Dios y el hombre? Este punto es clave. Son los 2 pasos que se ven en lo que usted ha subrayado en su Biblia, en Levíticos 4. Leamos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y fue declarado por Dios, ¿qué cosa? Cuando Él ascendió al cielo,
Si pasamos a nuestra siguiente gráfica, va a hablar un poco del Pentecostés. Cuando Él ascendió a los cielos, la fiesta del Pentecostés es la entronización de alguien que llegó victorioso de la cruz con su sangre. Y ahí en el atrio, eso está en el libro de Éxodo capítulo 28, capítulo 29, está todo el ritual para ordenar a un sumo sacerdote en el atrio. Y cuando Él ascendió al cielo, allá lo ordenaron, lo ungieron y lo vistieron como sumo, ¿qué cosa? Para poder entrar, que es la segunda parte que estamos leyendo. ¿Cómo sería esa escena, sabe? Dice que Él no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo, sino el Padre lo declaró después de investirlo. Ahora leamos este versículo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, ahora, como va avanzando el plan de Dios, el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote. Oiga lo que dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿en dónde? Pero él no podía entrar sin estar ungido, vestido como sumo y declarado por Dios. Porque va a entrar con la sangre de la cruz para ser nuestro único mediador entre Dios y los hombres, con su sangre. Esto es muy, muy importante. Note usted que puede tomar lo que usted quiera, mayas, aztecas, egipcios, lo que usted quiera. Usted puede tomar lo que usted quiera. Culturas, Grecia, Roma, tienen lo que Cristo hizo para tergiversar. Yo le dije que yo soy maya. ¿Qué creen que tenían los mayas? ¿Templos? ¿O no tenían templos? ¿Quién oficiaba ahí? Sacerdotes. ¿Y qué oficiaban? Sacrificios. Y eso búsquelo usted con aztecas, los incas, todos tienen lo mismo, para quitar lo que Cristo está haciendo. Mire, yo le doy gracias a Dios de verdad que encontré al Cordero de Dios y encontré a mi sacerdote a través de mi abuelita. Mi abuelita es pura maya, de verdad. Nunca habló español, nunca supo leer. Nunca habló español. ¿Cómo ella entendió que sus sacerdotes que quemaban copal allá en Alaska, no me refiero a Alaska de Alaska, sino una subida de Alaska, ¿no? ¿Cómo era cómo pudo desechar eso? Es que yo nunca lo he entendido. Y por no creer en ese sacerdocio maya, la desecharon a él. Porque era inaudito, pues. Cuando Cristo se fue declarado sumo sacerdote en el cielo por Dios mismo, porque tenía que entrar al santuario. Eso era terrible para Pablo, terrible, porque todavía estaba el santuario, o no estaba el santuario todavía. Todavía habían sacerdotes, había sumo sacerdote, había sacrificio, y Pablo dice, ya no, ahora nuestro sacerdote está ahí arriba. Eso fue duro decir eso, pero lo dijo. Por eso él escribió en Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, ¿qué tenemos? Ya no del orden de Aarón, ni Levítico, ahora es de Melquisedec, que allá está. Por favor, eso sí quisiera que se le haga. Si usted tiene a Cristo como su Salvador, ¿qué debe tener? A Cristo como su sumo, ¿qué cosa? Ahora avancemos, por favor. Pero estando ya presente Cristo, ¿qué dice ahí, por favor? ¿Qué dice? Sumo sacerdote. Bendito sea Dios con mi abuela, ¿sabe? ¿Cómo logró entender esto? Nunca conoció la capital de Guatemala, nunca, hermano. Pero conoció esto, hermanos.
teniendo ya presente sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Oiga esa palabrita, entró. ¿Se acuerda el sacerdote que hacía en el tiempo de Levítico? Después de que mataba al pecador, tomaba la sangre y entraba al santuario. Ahora es Cristo el que, después de haber sido ordenado, ungido, vestido como sumo sacerdote, toma la sangre, entra al santuario después de haberlo ungido con su propia sangre. Eso no lo puede hacer nadie, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie. Alguien que entre allá para hacer mediación tuvo que haber muerto, enterrado y resucitado, y no se puede. Leamos estos versículos. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Denme un gusto esta mañana. ¿Me están entendiendo? No dejemos a Cristo que murió, fue enterrado, resucitó y ahí se quedó. Y ahora cometemos un error. ¿Sabe qué error cometemos? Viene ya por segunda vez. No, es un plan. Primero murió, después nuestro sumo sacerdote, y cuando Él termine será nuestro rey de reyes y qué cosa. Es que tiene una... No, usted no puede saltarse eso. Va a ir a Shela, pues tiene que pasar por los encuentros. Usted diga, lo voy a esquivar, me voy por la costa, pero no, yo solo le estoy diciendo por aquí. Usted no se lo puede esquivar. Aquí, por favor, leámoslo. Y no por su propia, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró. Ahora entró. Ahora se sentó. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, no son varios, por los pecados, se ha sentado ¿en dónde? A la diestra de Dios. Un solo sacrificio, irrepetible. Porque si Él volviera a repetir ese sacrificio, se tendría que salir otra vez del santuario, quitarse el traje y irse a crucificar. No, es un solo sacrificio. Entró y se sentó. Se sentó para mí, ¿o no es cierto? Y lo repite, pero Cristo habiendo ofrecido, ahora Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Esa es la primera parte. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió, ¿qué cosa? Esa es la primera parte, el Cordero. Menospreciando el oprobio. Y segundo paso, ¿qué hizo? Que no lo puede quitar. Volvamos al caso del pecador. Pastor Sergio, usted vive allá por Misco, pecó. ¿Qué tiene que hacer? Para que lo mire lo super, ¿va? Esa es la parte suya. Entra al atrio. Ahí lo mata. ¿Estamos bien? ¿Quién mató a Cristo? Nosotros. Él murió por mí. Pues. Una vez que muere, entra el sacerdote. Hay unos recipientes especiales donde se toma la sangre y ahora, con su traje, por supuesto, entra al santuario para hacer lo que vamos a estudiar ahorita, por el que quedó allá. Este era lo que estaba enseñando Pablo. Por eso dice a los hebreos, imagínense ustedes la epístola a ellos, que todavía tenían santuario, porque el templo todavía estaba parado, pues hasta el año 70 es que lo arrasan.
Ser cristiano en el tiempo de Pablo era terrible, porque era estar en contra del santuario, en contra del sacerdocio, en contra de los sacrificios. Era medio traidor, ¿verdad? ¿Cómo lo iban a querer? ¿Verdad? Eso es lo que pasa ahora, ¿verdad? Tener que decir, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo el que murió. Eso es medio raro ahora, ¿verdad? Porque hay muchos mediadores. ¿O no hay muchos mediadores? Mire, por favor, el 12.2, ahí están los 2 puntos. Que tenía que hacer si pecaba un alto oficial religioso, pues. Es igual. Aquí está puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Primer paso, menospreciando lo oprobio. Y segundo paso, ¿qué cosa? 60. Mire la predicación de la iglesia primitiva. Es la misma de ahora. Mire lo que predicaban. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es el corderito, ¿verdad? Más aún, el que también resucitó, el que además está ¿en dónde? ¿Se predica eso ahora? No. Lo único que se predica es la cruz, y por supuesto eso está bien, ¿verdad? Pero mutilaron el mensaje. Mire lo que predicaban en la iglesia primitiva. Lo repito. Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. Pero no lo deja ahí. El que también, ¿qué hace? Porque está allá. No cometamos el error de predicar muy bonito la segunda venida y luego, la muerte, y luego señales de la segunda venida. ¿Y qué pasó con lo de arriba? Mientras Él esté en el santuario, se debe de predicar: Cristo murió y Cristo... Esta es la predicación. Espere que lo desmenucemos en Apocalipsis, si usted lo va a ver. Ahora vea todo lo que es Cristo mientras esté allá. Primero, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote. ¿Qué es primero Cristo para nosotros? Ahora. ¿Sumo qué cosa? Y si usted buscara la versión Reina Valera antigua, no dice sumo sacerdote, dice sumo pontífice. Ay, lástima que no lo traje. Él es su sumo pontífice. Siguiente versículo. ¿Qué más es Cristo? Mediador y fiador. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo. ¿Por qué solo uno? Porque solo uno murió. ¿Por qué solo uno? Porque solo uno fue enterrado y resucitó. Nadie más ha resucitado. Ni nadie ha muerto. Porque los que morimos ahora morimos por viejos, por enfermedades, por accidentes, por virus. Él no murió de eso. Él murió por el pecado, ¿cierto o no? Solo uno. Por eso hay solo un mediador. Solo hay un sumo pontífice entre Dios y los hombres. Mientras Él esté allá como sumo pontífice, se debe de predicar el evangelio final aquí. Quisiera repetir estos versículos. Voy a repetirlo. Porque hay un solo Dios. Y no debe preocuparse porque en el bosquejo que se les dio está ese versículo. ¿Cuántos mediadores hay, perdón? Uno. Pero no es que va a haber uno porque por mayoría, ¿verdad? Es porque así está. Solo uno. Entre Dios y los hombres.
Así, cuando el sacerdote estaba asperjando la sangre, era el único mediador entre la presencia de Dios que se manifestaba en la Shekinah, allá en el arca, donde están los 10 mandamientos, y el que quedó en el atrio. Un solo mediador. Claro, cuando él salía, después que terminaba el oficio ahí, él salía. Era libre. Y ya no salía con cordero hasta su rancho, ¿verdad? ¿Quién? Libre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Libre. Porque alguien murió y alguien intervino frente a la justicia de la ley que está al otro lado. Esto que yo estoy describiendo acá se ve muy simple. ¿Se recuerdan ustedes que el cuerno pequeño que sale cuando Europa se formó y que quedó en la cabeza de Roma, levantó un sistema de mediadores? Bueno, por favor, vamos a seguir avanzando. Hebreos 7, 21 y 22. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento al que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor. Mire, y eso de fiador es muy importante, ¿verdad? A mí la lección que me han dado, nunca se mete a ser fiador, ¿verdad? ¿Es cierto eso o no? Ni lo intente, Él sí lo hizo. Yo no puedo pagar mi deuda, Él lo pagó en la cruz. Está pagado. Y con lo que hizo aquí, con su sangre como sacerdote, está libre. Usted no debe nada, el fiador lo pagó. Lo pagó, lo que haya sido. Este es uno de mis versículos preferidos. Por lo cual puede también salvar, debido a la cruz, a los que por él se acercan a Dios. No, es que yo no sé cómo nos acercamos por otro, ¿no? Oiga la palabra que sigue, viviendo siempre para interceder. Él no es que esté haciendo mansiones y Jerusalén, y que eso ya está hecho, ya lo vio Juan, ¿no? No es que esté con arquitectos, ingenieros haciendo casas. No, no. Él vive para mí. Qué lindo esto, ¿verdad? No hace otra cosa que vivir para usted. Eso es todo lo que hace. Y más adelante hay versículos que dicen, acerquémonos confiadamente. Él vive para mí. Imagínense que yo fuera a los Estados Unidos y tuviera problemas en la frontera, en la migración. Y yo digo, y llamen a Biden, llámenlo. Y ni me conoce, ¿va? Yo no puedo decir eso. Pero yo sí puedo decirlo. Allá está. Él vive para mí. Y porque no me da tiempo, no le voy a contar historias. Una vez se me estaba muriendo mi esposa. Ahí recortando toda la historia. Yo me arrodillé ahí en el piso de la casa donde vivo. Y tú vives para mí. Eso es lo que dice la Biblia. Así se lo reclamé. Tú moriste por mí y vives por mí. No me la quites. Era un virus. No me la quites. Y ahí está. Vivita y coleando. Es que usted se puede acercar porque Él vive para usted. Él vive para usted. ¿Quiere meterse eso en la cabeza? Nadie más. Él vive con todo, hermano. Con poderoso, rico, omnisapiente. Él vive para mí. Y en la hora crítica que le espera a la humanidad, que de verdad ya vamos a entrar a estudiar los eventos finales, yo necesito tenerlo a Él. A Él, porque la hora crítica que anuncia la Biblia está encima. Hay demasiadas señales que esto está terrible, hermanos.
Él vive para usted. Pero primero tiene que tenerlo en la cruz. Después tiene que vivir por usted. Él tiene que tenerlo, usted lo tiene que ver como su sumo sacerdote, su sacerdote. Bueno, ese versículo le dije que Él vive para mí. Una vez me dieron una visa con B2 o B3, ya ni me acuerdo, parecía jugo B8, ¿eh? No me acuerdo qué vela era la que traías. Y entonces me dijo el cónsul, mire, usted es un mensajero de Dios. Me dijo, por una plática, cualquier cosa que tenga problemas. Ni sabía qué quería hacerlo. Y de verdad, cuando llegué creo que fue a Miami, estaban revisando cómo que iban a entrar drogas. Y yo tal vez tengo cara de colombiano, no sé. La cosa es que me apartaron y me metieron en un cuartito y yo vengo, saqué mi pasaporte, ¿quiere ver esto? Y cuando vio el número, si usted viene recomendado por la mujer, por favor, ¿en qué podemos servir? Eso es lo que Dios hace. Cuando usted tiene necesidad y Él es su mediador y tú eres mi sacerdote, mi mediador, mi intercesor, mira, aquí está. ¿Y qué quieres? Él vive para usted. Aquí todavía lo está remarcando. Mire, ya casi terminando. Hijitos míos. Y se llega a ser hijo de Dios cuando voy a la cruz. Por favor, no me pierdan el tema la próxima semana. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no. Pero ya apareció. ¿Recuerdan allá en Levítico 4? Pecado, cordero, sacerdote, libre. Va. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pecado sigue siendo transgresión en cualquiera de los mandamientos de Dios. Esto fue escrito casi en el año 90. Ya el pobre Juan ya está viejito escribiendo eso. Y si alguno hubiere pecado, como le está hablando a los hijitos, quiere decir que ya pasaron por la cruz. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Contentos? Váyanse felices. Si el diablo se le aparece ahí y le dice, ¿te acordás lo que hiciste allá en Mazate? Usted dígale, ahí está mi abogado. Arréglatelo con él. Es así de fácil. No hay. Tener abogado, tener un mediador, eso quedó oculto en la Edad Media y estaba profetizado, porque lo tomó el hombre. El final, que no lo voy a leer ahora, de Levíticos, cuando terminan los 4 casos, mata al cordero, confía en su mediador, su fiador, su abogado que está ahí. Y porque al final él dice, perdonado, y eso es justificado. Ahí se termina la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Cristo está allá, como abogado, ayúdeme, ¿qué más? Como fiador, como mediador, como intercesor, como abogado, mientras Él esté allá, usted puede ser libre. Termino con esta ilustración. El diablo dice Apocalipsis que es acusador. Cuando yo voy a juicio, el diablo me acusa y tiene ahí listas, ¿verdad? Aparece mi abogado, que es Cristo, con su sangre. Y viene y se queda viendo el diablo y le dice, pero hay más todavía que tú no sabes, los pensamientos. Pero él no hace el mínimo para defenderme, solo dice, yo lo pagué. Está pagado, no debes nada, está pagado. El diablo no le queda, ya no tiene argumentos, se acabó, está pagado. Nuestro último versículo de invitación. Venid luego. ¿Alguien quiere leerlo? Y estemos, ¿qué cosa? Mientras Él esté allá, a la diestra de Dios, sentado.
Porque cuando esto termine, Él se levanta, no a los versículos, y sale y se acabó. Y vienen los eventos finales que tendremos que estudiar. Ahí sí se va a desatar la verdad. Ahí sí va a ser cuando Él se levante y salga y se quite el vestuario. Aquí está. Venid luego. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, apareció otra vez, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisiere y oyeres, comerás el bien de esta tierra. Mientras Él está allá, vengan, hagamos cuenta, arreglémoslo. Si de verdad es tan rojo, pero no por el equipo, ¿verdad? Si de verdad es tan rojo, van a ser blancos. Eso es lo que dice, porque está pagado de mi sangre. Mientras Él esté ahí, a la diestra de Dios. Pastor, véngase conmigo, por favor. Espero que tenga mediador, fiador. No solo la cruz. No, la cruz es suficiente. La cruz es extraordinariamente. La cruz es una sola vez y suficiente. Y fue necesaria. Si no, no puede ser abogado ni fiador. Bueno, que Dios me los bendiga, ¿verdad? La aplicación de esto y del tema anterior será la próxima semana. Saben, mis queridos amigos y hermanos, qué bendición, ¿verdad? Ahora, yo creo que si el pastor García me permite hacer mención a esto, espero que ahora tenga mejor sentido aquello que leímos hace un rato en Daniel, capítulo 8. Me refiero al versículo 9, 10, 11 y otros. Dice el 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. El versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y lo interesante que dice el versículo más adelante, que el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Fue quitado esto, pastor. ¿Y si leyera el 8:11? Ahí voy para allá. Ese es el que estoy leyendo. Dice, el versículo continúa el 11. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Tiene sentido? Se echó por tierra el ministerio mediador. Echó por tierra el ministerio mediador de Cristo que se desarrolla en el santuario celestial, no aquí en la tierra, mis queridos. ¿Está claro? ¿Contentos, felices? Que ahora sí entendemos mejor Daniel. Y por supuesto yo podría seguir leyendo otros versículos, pero me quedo allí. Me quedo con el hecho de que esta mañana nos vamos felices, contentos, agradecidos, dichosos, porque sí es cierto, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, estoy leyendo Romanos 5:18, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Yo alabo a Jesús esta mañana, ¿y ustedes? Y le agradezco profundamente porque cuando leo su palabra no hay pierde, como se dice, ¿verdad? Es cuestión nada más de estudiarla. Y claro, aquí estamos dando solamente pinceladas, ¿verdad? Porque es lindo cuando uno profundiza un poquito más y sin pretender que lo entiende todo, ¿verdad? Porque apenas si entendemos, claro, el maestro entiende muchas cosas que probablemente nos ha ayudado, nos ha impactado. Quiera Dios, mis queridos amigos y hermanos,
que no nos vayamos de aquí como vinimos, pero que regresemos a nuestra casa diferentes, porque ahora sí entendemos que tenemos un abogado, tenemos un mediador, tenemos un sumo sacerdote, y puestos los ojos en Él, la fe nuestra es consumada. Dios me los bendiga, Dios nos ayude a tener esa fe que Dios quiere que tengamos en lo que Él ha provisto. Vamos a orar. Gracias, nuestro amado Padre, por haber permitido estudiar tu palabra. Gracias porque Jesús es el Cordero que fue sacrificado en la cruz por nuestra culpa. Pero bendito sea tu nombre, Señor, resucitó, ascendió al cielo e intercede por nosotros. Amén. Ahora, Padre, rogamos que durante este día y la semana nos permitas tener comunión con Jesús, contigo, Padre, y con tu Santo Espíritu en cada momento. Bendícenos en todas las actividades. Ahora, al degustar los alimentos, rogamos tu bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.